Si tienes tu Biblia, como nuestra costumbre, deseo que te levantes, te pongas de pie para poderle honor a su palabra. Tengo un poco de lecturas esta mañana. Primero, podemos buscar tu Biblia y te pones de pie. Está en Romanos capítulo 8, 16. Romanos capítulo 8, 16. Mientras estás dando vueltas en las escrituras, te voy a mostrar el título y honestamente el tema de este mensaje es retador para mí para poder expresar lo que está en mi corazón en cuanto a esta enseñanza. El título es Preparando a los herederos. Preparando herederos. Y los retos de esto para mí es que quiero que tú y yo tengamos una gran cantidad de ideas, pero démonos cuenta que un heredero es alguien que está relacionado a través de la sangre a un predecesor que ha fallecido y el heredero va a recibir potencialmente una herencia. Lo voy a decir de nuevo, por ejemplo, si yo no, no soy raptado, pero fallezco, mis hijos son mis herederos. Ellos son potencialmente, están abiertos a recibir una herencia. Entonces quiero que tú y yo entendamos la fábrica del expresar que tú y yo somos unos herederos con Jesucristo. Cuando Él ha fallecido, ha sido crucificado en la cruz y resucitó de nuevo, pero en esa crucifixión tú potencialmente te convertiste en un heredero de una herencia y quiero asegurarme que en esta herencia que también empezar a traer diferentes aspectos concernientes a la transferencia espiritual y financiera. Entonces leámoslo y esperemos que el Espíritu nos guíe. Romanos 8:16 menciona el Espíritu mismo, hablando de Dios, que es Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo dice, pues yo creo que estas aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quiero traer dos serias aquí. Es que la Biblia dice aquí que el Espíritu de Dios testifica con mi espíritu. Tú como un ser humano estás compuesto de el espíritu, de una alma que tiene tu mente y tus emociones y también un cuerpo físico. Entonces ves que cuando Dios era espíritu, Él testificó, Él solidificó, trajo una parte auténtica en tu cuerpo humano, que tú eres un hijo de Dios, que has nacido de nuevo. No eres un cristiano porque naciste como bautista o metodista o pentecostal o carismático o nazareno, cualquiera que haya sido, ese no es el sello de haber sido un cristiano nacido de nuevo. Es el Espíritu de Dios que autentifica el trabajo de tu espíritu con Él, de que tú eres un hijo de Dios y de nuevo se mueve en el cual tú eres un heredero a través de la muerte de Jesucristo y hay una herencia que viene de la muerte de Jesucristo. Así como cuando yo muera, hay una herencia que mis 4 hijos posiblemente puedan heredar en sus vidas y es lo mismo contigo y conmigo, que Jesucristo ha
muerto en la cruz y se ha levantado de los muertos y está sentado a la derecha del Padre, pero te ha dejado a ti y a mí que algunos lo han recibido y algunos no. Ahora, otra escritura es encontrada en Gálatas, Gálatas 4, Gálatas 4, versículo 1. Gálatas 4:1, Gálatas 4:1. Si quieres voltear a la derecha, solamente unos cuantos libros y te vas a topar con Gálatas 4, versículo 1. Veamos qué dice. Para también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora date cuenta aquí, amado, que tú y yo como herederos, dice que algunos sean niños. Es necesario que para algunos, los guardianes, que el tiempo sea asignado por el Padre para recibir esa herencia. Entonces recuerda esto. Y por último, eso es suficiente, muy bien, oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Oro, Dios, por tu ayuda el día de hoy y veo hacia ti en todas las cosas para que la carne del hombre nada es bueno, pero en tu espíritu, tu bella palabra, oh Dios, que tú vengas en nuestros corazones, cambia nuestras mentes, nuestros corazones para poderte clarificar desde nuestro lugar y en nuestra manera, bendito Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Puedes sentarte. Ahora, los herederos. Preparando los herederos, vemos que la transición financiera de las riquezas, quiero dividir estas partes para poder hacer sentido. Discúlpame si parece que estás como si fuera en un buffet, en un restaurante. Trataré de hacer más simplista para demostrarte que somos ahora herederos con Dios y coherederos con Jesucristo. ¿Qué significa un heredero? Y también trataré de compartir a quién le pertenece esta herencia. Un heredero es aquel que hereda cuando un individuo se va o fallece. Entonces, ¿quién tiene el título de ser un heredero? ¿Y cuál es la herencia? ¿Cuál es tu herencia? Como cristiano, desde que Cristo falleció y fue crucificado en la cruz, a través de la sangre y a través de tu nacimiento en el Espíritu, tú tienes relación con Él y hay una herencia que te ha dejado y que me ha dejado a mí. Mi esperanza es subrayar el mandato de Dios, la responsabilidad que ha puesto en ti, cristiano. Ve esto, el deseo para que tú aceptes esa transferencia espiritual en riqueza financiera y seas un heredero propio para que Dios traiga eso a ti en tu vida. Pero quiero que te des cuenta que tú como cristiano, con toda la riqueza espiritual que se te ha dado y cualquiera que venga a ti financieramente,
acorde a la palabra de Dios, tú y yo tenemos una responsabilidad de asegurarnos que esa riqueza espiritual y financiera sea transferida a un heredero que ha sido preparado para recibirlo. ¿Lo entendiste? Ahora, mi vida no es solamente a través de mí, pero es que Dios me despierte y me permite entender que esa riqueza tiene que ser pasada y transferida a un heredero. No puede terminar contigo, conmigo. Aún le mencioné a Tina, mi esposa, de los 2000 libros que tengo, tal vez tengo 1000 aquí, otros 1000 los tengo en guardados. Entonces, cuando fallezca, no se lo des a cualquier persona. Espera que Dios te traiga a la persona, al heredero correcto, que tiene esa sed y desea las cosas profundas de Dios para que Él sea el que recibe la transferencia. Quiero compartir contigo también lo que puede ser dañino como un factor que pueda afectarte y sabotear en tu herencia, la herencia que Dios te ha dado y murió para darte en el aspecto natural y espiritual, y puede ser dañino, que puede llamarse FTD. En cuanto al aspecto financiero, que va a sabotear la parte natural en el trabajo de Dios, en la acumulación de las riquezas en tu vida. El aspecto espiritual también puede ser saboteado. Es la STD, el aspecto, no es un aspecto sexual de transferencia, es algo espiritual, es algo peor que gonorrea. Esto espiritual, este efecto espiritual como enfermedad puede ser transferido en el aspecto más allá que un aspecto sexual. Tenemos 5 en los ministerios que he tenido en la sanidad y liberación de aspectos sexuales, de sífilis, de gonorrea, de muchos que han sido sanados en el nombre de Jesucristo. Tenemos 5 que podemos testificar. Tenemos los nombres, testimonios. Entonces eso es un gran confort, darnos cuenta que se puede ser vencido y puede ser una nueva creación en Dios y todo lo puedes en Él. Quiero mencionarte que el STD es ese aspecto transmitido espiritualmente. ¿Qué significa? Y también en el aspecto financiero, la transferencia del aspecto financiero. ¿Por qué pasa que algunas personas, sin importar su familia, su país, por qué vemos que continuamente en un ciclo de pobreza en su vida? ¿Por qué nunca rompen ese sistema, ese ciclo y ese individuo y en sus familias y en sus generaciones? Vemos esto una vez, porque terminan estando en un seguro social. No estoy haciendo eso más pequeño. Nosotros pasamos a través de eso, ayuda de gobierno y en ese sistema, pero ¿por qué vemos eso continuamente en sus vidas, en sus familias, en sus sistemas y en las culturas y en las naciones? ¿Por qué no hay un rompimiento en ese ciclo, especialmente como un hombre cristiano, en respecto a lo que Dios ha declarado para ti y para mí? No estoy diciendo que Dios promete a todos un nuevo Maserati, un auto último modelo, pero sí te prometo a ti que Dios ha prometido que tú eres la cabeza y no la cola, que te ha prometido que tú y yo debemos ser los que prestan y no los que piden prestado. Él te ha prometido que no estamos para poder comer las migajas debajo del enemigo en su mesa. Entonces quiero traer que el FTD, que es el aspecto financiero de enfermedad, y te quiero retar que en este aspecto financiero, que Dios puede traer a ti una riqueza y en ciertas situaciones, cómo buscar que un heredero para que pueda pasártelo a ti y tu responsabilidad, qué es lo que puede afectarlo. Creo que esto es suficiente si paso sobre esto, entonces empecemos.
Acorde a la revista de Forbes y una búsqueda de información en cuanto al aspecto financiero de las generaciones del día de hoy, 2010 a 2050, la búsqueda de la información declara que aquí es donde está sucediendo una gran transferencia de riqueza. En esos 40 días, 148 trillones de dólares van a ser transferidos para beneficiarios y herederos. 118 trillones de dólares. Proverbios menciona que la riqueza de las personas que no están rectos en Dios van a ser transferidas a los rectos en Dios para confiar a los que vemos que esa transferencia financiera y esa riqueza en donde vivimos en este mundo, ahora decimos esto que acorde a la palabra de Dios, la transferencia espiritual, la riqueza espiritual es más valuosa para Dios y para ti debe de ser también más allá de la financiera. Sabes que la unción que Dios puede darte, amado, te puede dar una palabra de conocimiento en ciertas áreas del mundo en donde tú vives y traer riqueza en tu vida o incrementar el hecho y el poder de riqueza e influencia en tu vida, aun cuando tienen que pagar taxas. Jesús le dijo a Pedro, dice, ¿por qué no vas a ese lugar y te vas por 4 días y traes ese dinero y se lo daremos a César? Hay otro ramo en el aspecto espiritual, en la ideología de Dios, que Jesús dice que con una palabra de sabiduría, ve allá, Pedro, en esa parte del mar, recoge esos peces y ábrele la boca, saca esas monedas y paga. Qué hermoso ramo, qué hermoso revelación que le dio a Pedro Dios en el aspecto natural de pensamiento, no como lo que estamos acostumbrados. Tina y yo podemos testificar ciertos elementos, queremos vivir en esa arena, pero compartirte que el aspecto espiritual de Dios, de la unción, de la capacidad, de los regalos, son más grandes que el aspecto financiero en las riquezas. La Biblia dice que la sabiduría de Dios es más valiosa que todo el oro y la plata. Quiero que tú y yo sepamos que preparando un heredero para poder recibir una riqueza espiritual y financiera es la estructura, los huesos de esto. Entonces, ¿quién es un heredero y qué es un heredero? ¿Y cómo esta transferencia va a suceder? Y en quién va a suceder. Entonces voy a tomar estas dinámicas espirituales de la transferencia, de lo que es tu responsabilidad y la mía como un heredero, y quiero también poner en tu corazón que busques a alguien en el cual tú puedas soltar esta riqueza espiritual en tu vida. La acumulación del ministerio en el que has estado, de tu estudio, de tu vida en Dios, no puede morir contigo, debe de ser transferida. Entonces, yo quiero que mantengas esto en tu corazón y le preguntes a Dios por la oportunidad para transferir la riqueza espiritual. Desde este punto en adelante voy a poner una para que tú puedas transferir estas personas en tu vida y compartir esa riqueza que Dios te ha dado. Entonces, un heredero, aquí está una definición de esta palabra griega en tu Biblia para heredero, le llaman clarinoma, es cualquier persona que ha heredado y continúa el legado de un predecesor. Un heredero, clarinoma, acorde a la Biblia, que ha heredado y continúa legado de un predecesor.
Esto es en términos de una transferencia natural o una herencia. Tú quieres asegurarte que el heredero que va a recibir todo lo que Dios ha puesto en ti en cuanto al aspecto financiero y cualquiera que sea la riqueza que Dios te ha dado, que hay una visión, una misión para ti que tú estás transfiriéndoles a ellos. ¿Por qué? Es que la mayoría del legado exitoso en las familias son judíos, que el legado y las familias y las estructuras de generaciones son familias judías en el mundo en el que vivimos tú y yo. ¿Por qué? Porque están en cobertura, aunque muchos de ellos no crean en el Mesías, pero están siguiendo los principios subrayados aquí desde Abraham, desde el tiempo de Abraham. Hay un estudio en las familias exitosas y las transferencias de transferencia en riquezas. La visión y la misión del fundador debe estar en lugar antes de que la herencia sea transferida a los herederos. ¿Me escuchaste? Tú no das lo que Dios te ha dado, no solamente se lo das a una persona, a un niño que no sabe cómo manejar los recursos, no está disciplinado, no viene y trabaja contigo y sigue la misión y el estatuto que Dios te ha dado, no solamente porque son sangre les das todo esto, porque es que Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, porque de esos 80 billones de dólares no se los da a sus hijos porque no le han mostrado que pueden manejar ese tipo de riquezas y no se los va a dar a ellos. Otra pregunta que he puesto aquí, ¿por qué Warren Buffett no se lo da a la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque no ha visto la integridad, no ha visto la confianza de que esa riqueza puede ser manejada por alguien en este mundo. Eso es como una cachetada a la comunidad cristiana que colectivamente aún las personas que no son salvas no tenemos la credibilidad o la capacidad para manejar ese tipo de riqueza. ¿Sabes qué es lo que dice? Yo se lo doy todo esto a Bill Gates. Bill Gates lo puede manejar, esta riqueza, y lo confío porque él sabe mi corazón, la visión y la misión. Entonces, ¿quién es un heredero? ¿Y qué es un heredero? Un heredero es un miembro de familia quien está relacionado con el muerto a través de la sangre, lo cual significa que es un recipiente de la esencia cuando el fallecido termina su vida. Que Jesucristo falleció en la cruz y resucitó y está sentado al lado derecho del Padre, pero el problema aquí es que la Biblia habla, dice que Él ha sido crucificado en la cruz y por esa muerte ahora Él suelta una herencia a través de la sangre. Si tú has nacido de nuevo y eres parte de esta familia de Dios, ahora te has abierto para poder ser un heredero y coheredero y hay una herencia potencial que viene hacia ti. Entonces piensa en tu mente, porque algunas personas están pensando algunas cosas como esta. Bueno, yo no tengo a nadie que darle una herencia financieramente, no tengo niños, pero acorde a tu Biblia aquí, no significa solamente una sangre natural, es cualquiera que está relacionado con la sangre de Jesucristo. Tú te has convertido en un miembro de la familia de Dios y eres un heredero. Si mis 4 hijas, por este ejemplo, si ellas son más pequeñas y no están manejando ciertas cosas correctamente financieramente o muchos aspectos, entonces no van a recibir la herencia. ¿Por qué? Porque yo estoy el responsable ante Dios para la transferencia de esa riqueza. ¿Ves? Entonces yo veo alrededor en la familia de Dios y los miembros de Dios y veo alrededor y veo dónde está un heredero que puede ser participante de la transferencia. Entonces no es solamente limitado
a hijos naturales, hijas naturales, es algo abierto al cuerpo de Dios que están relacionados en la muerte de Cristo y su sangre. ¿Hace sentido esto? Entonces, ahora tú sabes quién es un heredero y quiero compartirte ahora este aspecto en el cual tú y yo somos herederos a través de la muerte de Jesucristo, que a través de su sangre, quiero compartir esto. ¿Cuántos saben qué fue lo que se ha dado a través de esa muerte? Que si tú eres un heredero espiritual, ¿qué has heredado? Entonces aquí tenemos, lo voy a encontrar en alguna de las cajas que están aquí, pero muchos años atrás, el New York Times puso un artículo de un hombre que estaba en vagabundo en las calles de Nueva York, en esa parte, esa calle que se llama Wall Street. Entonces tenía un gorro muy colorido y tenía un carrito de compras y era un hombre vagabundo. Y entonces los dueños de esas calles, de esos edificios, lo conocían porque siempre estaba ahí con su carrito de compras en la calle solo y siempre se movía a un lugar y se dormía ahí en las calles y lo hizo por años y un día nadie lo vio. Entonces uno de ellos comentó sobre él y de repente nadie lo vio y uno de los editores de New York Times, del periódico New York Times, dijo, bueno, ¿dónde está esta persona? Y se dio cuenta que había fallecido. Y la clave principal aquí que quiero traer es que el hombre vagabundo no se había dado cuenta que su padre le había heredado 17 millones de dólares, pero aquí estaba él viviendo como un vagabundo, orando y pidiendo pan cada día en las calles de Nueva York y sin saber que él era un multimillonario. Entonces te traigo esto para que te des cuenta que eres un heredero a través de la crucifixión y la sangre de Jesucristo. Tú eres un heredero y estás abierto a la herencia que Cristo tiene y te ha dado como un heredero de Dios y un coheredero de Jesucristo. ¿Qué es lo que tú has heredado? Me pregunto cuántos cristianos son así en el aspecto espiritual y la capacidad, que están en la esquina pidiendo pan, están en la esquina pidiendo por esto y por el otro. Y entonces yo me pregunto cuántas personas, vean, ayer recibí una llamada de un evangelista en otra nación y siempre ayudamos una y otra vez y trato de orar y de poder enseñarle y estaba pidiendo más dinero, pero él no recibe la enseñanza de cómo romper el sistema y el ciclo que ha crecido en él. Y ahora él ha nacido de nuevo, habla en lenguas y va a otras iglesias, pero todavía está orando y siempre pidiendo pan, está teniendo este problema de este aspecto financiero, esta enfermedad financiera en su sangre, en su familia. Es como este hombre vagabundo que es millonario en el aspecto espiritual y de nuevo no sabe y no quiere cambiar su aspecto en su vida. Entonces te pregunto, ¿qué sabes tú que has heredado? Necesitas saber para que te puedas mover en ciertas áreas y arenas y pensamientos físicos en tu vida. Entonces muevo por las escrituras y encuentro 20 áreas de las que hablamos de la herencia. Sino, yo sé que no tienes mucho tiempo y vas a salir y vas a tener ciertas actividades, pero te voy a dar algunas de ellas de todas maneras. Pero mi esperanza
es que empezamos a ver ciertos cambios que sucedan para que puedas actuar como un heredero de Dios a través de la crucifixión de Cristo y estamos relacionados a través de la sangre y vemos que esa transferencia espiritual y financiera. Tengo ciertos aspectos que decirte aquí. Te voy a dar algunas de las áreas de la herencia para que tú sepas lo que Cristo te ha dado. Te daré unos puntos para aquellos ustedes tienen hambre y se les mando correos. El número uno es, ¿qué es lo que has heredado? ¿Y qué es lo que es parte de esta herencia de que tú eres un heredero? Te daré una escritura, Efesios 1, 11 al 14. Efesios 1, en Jesucristo, tú y yo obtuvimos una herencia. Hemos sido predestinados acorde a su conocimiento y el propósito de Cristo, todas las cosas acorde a su consejería y su deseo. ¿Me estás escuchando? B. Tú has obtenido una herencia, has sido un heredero y has sido predestinado acorde a su conocimiento. Tú y yo somos predestinados. En otras palabras, tienes un libre albedrío, pero es acorde al conocimiento de Dios, porque Él tiene el entendimiento, pero tú estás predestinado, pero tienes un libre albedrío. Tú deseas y tú eliges qué camisa te vas a poner. Dios no te está predestinando para que tú lo elijas. Sabe que tú lo vas a hacer, pero te ha mostrado algo que Él conoce por su sabiduría. Entonces Dios ha predestinado que algunos sean salvos y otros que no sean salvos. Eso no es la palabra de Dios. Es algo predestinado a través del conocimiento que dice, esto es lo que va a pasar porque Él lo ve desde el principio hasta el final. Entonces ahora dice, tienes una herencia, ve lo que dice aquí, tú has escuchado la palabra de verdad, de la palabra de Dios, que crees en Él y que has sido sellado con la promesa del Espíritu Santo, palabra clave aquí, que es la garantía de tu herencia hasta que tú obtengas la posesión de ella, de su gloria. ¿Sabes lo que he dicho? A través de esto, que tú eres un heredero y tienes esta herencia espiritual y todas estas áreas en tu Biblia que Jesucristo ha proveído para ti, para tu familia, tu vida, te ha dado una herencia, pero dice, necesita ser adquirida y poseída y hasta que suceda esto te va a dar esperanza y misericordia. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa que esas áreas de la herencia y muchas de ellas tú vas a pasar y tendrás que obtener, tú y yo tendremos que invocar a los enemigos en tu herencia y en tus tierras. Entonces, no solamente aquí tienes en términos de la herencia de Dios, para ti y para mí, va a requerir algunas áreas de lo que llaman una guerra espiritual o tomando la autoridad que Dios te ha dado y sacar áreas que te están bajando o que te están presionando. Por ejemplo, a la nación de Israel se le ha dado una herencia y la hemos medido 330,000 pies de tierra. Es mucho, lo cual es el jardín del Edén, te lo he mencionado anteriormente, y más allá, pero ahora ellos solamente han adquirido 10% de la tierra. Aunque la herencia eran 330,000 pies cuadrados, solamente han poseído el 10% de ello y muchos de nosotros, yo también incluido, Dios nos ha dado esta herencia, pero no la hemos apropiado en todo lo que Dios tiene para ti y para mí. Escúchame, aquí está en la palabra hebrea para la herencia, significa rash,
Yerash, Yerash. Herencia es quitar a los dueños anteriores, poseer ese lugar, heredar, expulsar, destruir, desposeer, de nuevo, sacar. Por ejemplo, cuando estamos haciendo liberación y estamos sacando los demonios de esos cuerpos, una de esas áreas de la herencia es que tú y yo hemos heredado la capacidad de sanidad, espíritu, alma y cuerpo. Escucha, si yo no sabía que eso era parte de mi herencia, como un heredero, que Dios ha encontrado a alguien con un tipo de enfermedades, si yo no sabía la herencia de que Jesucristo ha comprado en la cruz para mí, Isaías 55 dice, por mis, por mi piel, por mi espíritu, tú has sido, te he dado el poder para que puedas sacar al enemigo. Entonces, si yo voy a esa sesión de liberación y empiezo a sacar espíritus y y no poseo ciertas partes del espíritu espirituales, entonces si yo no sé que he heredado ciertas partes, ese hombre se va a ir con más enfermedades que no podrán ser curadas. Ahora sé que es parte de la herencia que Él me ha dado, entonces yo voy y con el conocimiento de que he recibido esa herencia, entonces saco esas entidades espirituales y las llamo fuera en el nombre de Cristo. Y esos demonios empiezan a salir de esos lugares, de sus intestinos, de su colon, de todas esas partes de su cuerpo, su colon, sus intestinos. Ahora creo que estoy ahorita interrumpiendo muchos de sus desayunos o sus cenas en este momento con este mensaje, pero veo que aquí Mr. Jake y Pastor Billy, Pastor Christy son un testimonio y Mike Kutas, uno de los grandes ingenieros de BP, el cual poníamos en cargo para poder cargar y para poder eliminar esas entidades en las liberaciones espirituales. El punto que yo estoy compartiendo contigo es que tú debes desposeer los enemigos en tu tierra. Bueno, yo tengo un matrimonio muy malo. Bueno, ve lo que Dios te ha dado, entonces tienes el libre albedrío, pero al menos invoca el enemigo de la división en esa relación en el nombre de Jesucristo. A este hombre y a esta mujer, entonces, arremángate tus, tus mangas en esa relación para traer paz en esa casa y a través de las arenas en tu vida, que es parte de tu herencia, y debes de desposeer al enemigo en todos los frentes, en el nombre de Jesucristo. Dios dejó 7 enemigos en en esa tierra. Eso es lo que hizo y les dijo por qué. Dice, voy a dejar esos enemigos ahí, es su herencia de Israel, pero quiero enseñarte cómo luchar, cómo hacerte cargo de la granja. Te voy a enseñar cómo pelear, pero debes invocar, debes expulsar al diablo de cada área de tu vida. No estoy llamando por guerreros, estoy llamando por guerreros en el nombre de Jesucristo que levanten su cara. En el nombre de Jesucristo, toma tu lugar recto y empieza a patear el trasero del demonio en tu negocio, en tu matrimonio, en cualquier área y clama la victoria de Jesucristo en todas esas áreas y trae un gran grito de victoria en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es mi herencia? A ti se te ha dado una herencia. Dios promete unas cuantas que tú ya conoces porque ya te las hemos enseñado, pero te daré un par de ellas. Quiero que reconozcas que esta es importante para mí. La encontré en Efesios 2:3.
Efesios 2:3, cómo ser parte de la familia de Dios. Si vienes de una familia disfuncional, a través de Jesucristo no somos más extraños, somos ahora, bueno, ahora ya ves que te quedaste con las enfermedades espirituales y las enfermedades financieras. Lo escuchaste ya en un mensaje anteriormente. Pasó rápido, ¿verdad? Debes convencerme. Muy bien. Vamos a ir otros 15 minutos. Muy bien. Entonces, a través de la herencia, yo estoy en una nueva familia ahora. Cuando yo era un niño y desde ahí era caos, pero era algo salvaje. Entonces, ahora hasta que con el Espíritu de Dios me convertí en cristiano, un hijo de Dios, tengo una herencia en una nueva familia y para muchos, no todos, es más íntimo que aún que tu familia natural. Entonces ahora soy parte de una gran familia cuando voy a India, cuando voy a Moscú, Rusia, cuando voy a Kenia, Zimbabue, aunque no conozco el idioma y cuando empiezo a adorar a Dios estoy exactamente en la familia donde debo de estar en respecto a la familia de Dios. Entonces quiero motivar a alguien que ha sido adoptado, que ha tenido una, una niñez disfuncional y salvaje. Quiero decirte que estás en una nueva familia y para recordarte que como una familia natural, también hay personas en la familia de Dios en las cuales debemos crecer. Todos estamos en el proceso y cuando Jesucristo, que es 100% perfecto, pero todos podemos resbalarnos en algún momento, tenemos que tener un curso de paciencia, de entendimiento, pero tú y yo tenemos una herencia de una nueva familia. Ahora veo que esa alarma se apagó muy temprano, pero te voy a dar un par de aspectos más, que tú has heredado una vida eterna sin temor a morir. Algunos cristianos ahí tienen temor a morir y quiero motivarte como cristiano que tú vas a estar con Dios, vas a estar con cristianos que han muerto, han fallecido antes que tú, vas a reconocer a otras familias cristianas. Oh, sí, muy bien, la vida eterna, voy a ir al cielo y demás, pero sabes que cuando estás casi muriendo, que estás listo para poder pasar a otro lugar, eh, en el cielo o en el infierno, trae una paz saber que tú y yo no solamente nos morimos. Un cristiano no muere, tu alma y tu espíritu vive por siempre. Este cuerpo se llena de arrugas y demás. Tú no mueres como cristiano, solamente te mueves hacia tu casa verdadera que Dios te ha llamado de nuevo. Entonces hay una paz de una vida eterna y no hay temor de muerte. Oh, bueno, tengo temor de ir en el avión porque, ¿por qué tienes temor? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Oh, bueno, es que chocan y que hay accidentes. Oh, estás en la familia de Dios. Muchos ángeles, tienes muchos ángeles que están alrededor. Abraham, hola Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo está? Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás lleno de fe, es parte de tu herencia. Te daré otro más. Dios te ha prometido que tengas victoria, no solamente en la vida que viene, pero aquí en esta vida. ¿Me has escuchado que digo eso? Él te ha prometido victoria en esta vida, en todos los lugares en donde las suelas de tus pies tocan. Lo que tu Biblia dice no es una Biblia de prosperidad, pero de buenas noticias. Quiero declararlo en ti, que en cualquier área que has sido vencido, que cuando has fallado es solamente temporal.
acorde a tu Biblia, la parte de tu herencia, de tu paquete en la herencia, tienes tu victoria en esta vida. Te daré Biblia, tengo muchas escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 2:14 dice aquí, Segunda de Corintios 2:14, gracias hacia Dios, quienes siempre nos causa que seamos triunfantes, que tengamos victoria en Jesucristo. Ahora, si yo no conociera esto en mi herencia, me me desanimaría por la promoción o buscar otro trabajo cuando esto sucedió en la primera compañía que empezamos, en la segunda. Si no supiera la herencia que me promete victoria, yo me hubiera dado por vencido y hubiera tenido falta de esperanza, pero conozco que la herencia declara que yo supuestamente debo tener victoria en Jesucristo y ahora me acerco a esas áreas y saco victoria ante el fracaso, ante la falla y reconozco con el entendimiento que debo de ser victorioso en el nombre de Jesús. Te daré otra escritura, Josué 1:8 al 9. Dios dijo que en Josué, en la herencia, dice, si tú obedeces esta palabra, si obedeces esta palabra, dice, si es una de las únicas condiciones, si tú obedeces esta palabra, entonces yo te prometo victoria y éxito para obtener tu herencia. Si no la obedeces, si te mueves conforme a tu propio deseo, entonces no te voy a prometer que vaya a suceder tu herencia. Ve cómo había diferentes lugares en Jericó que dieron vueltas 7 veces, pero Rahab en el área, en esa sección, en cómo hasta este momento todo Jericó, todavía hay los resultados de esas rocas de Rahab. El punto que estoy compartiendo contigo es que hay victoria dentro de eso. Cuando ellos fueron al área prometida, a esa ciudad, ¿quién recuerda cuál fuera la siguiente ciudad? Te daré un certificado a un restaurante. ¿Sabes qué era la siguiente ciudad? La daré a mi audiencia. Nadie conoce su libro. Era la ciudad de Ai. Era una pequeña ciudad, entonces se llevaron 12,000 hombres para poder expulsar a los enemigos de su herencia. 12,000 israelitas fallecieron ahí y empezaron a orar a Dios para poder tener la victoria. Él promete victoria en tu vida y le preguntan, Dios, yo sé que debo de tener victoria. Dios le dijo a él, porque hubo algunos dentro de la familia de Dios que no obedecieron la palabra y empezaron a traer el pecado, va a ser tu enemigo también. Entonces tuvieron que pasar a través del campo por sabiduría, palabra de sabiduría para saber quiénes habían robado a Dios. Todo el punto de esto es que Dios te ha prometido victoria y quiero orar en este momento por aquellos que se encuentran en una temporada de fallo, de fracaso, de decepción por lo que no ha sucedido, porque no ha transcurrido. Quiero traer esto para ti y para mí, que la victoria es parte de tu herencia y está prometida. Sé que Dios está haciendo la obra en ti en este proceso para obtener la victoria. Oro para cada uno que ha perdido el negocio, la promoción, el trabajo y declaro victoria sobre tu vida en el nombre de Jesucristo. Que esto no va a ser el final de tu historia, que va a ser parte de tu testimonio. Yo declaro y yo lo grito en el nombre de Jesucristo. Muy bien.
Hay muchos muy, muy buenos. Ya te perdiste como 17 áreas geniales de la herencia. Entonces, me voy a mover aquí rápidamente para tu responsabilidad de riqueza espiritual y después me voy a mover al aspecto financiero. Espero que esté haciendo sentido lo que estoy hablando, que hay una riqueza espiritual que Dios te ha dado. Entonces, no hagas esto pequeño a través de tu testimonio o el haber nacido de nuevo. Es algo genial y solamente compartir el testimonio tiene gran poder. La Biblia lo dice que a través de tu testimonio de los santos, que es lo que empuja las entidades demoníacas. Entonces tu responsabilidad como cristiano, ¿me sigues escuchando o me estás escuchando o te he perdido? La transferencia de las riquezas espirituales como herederos que Dios trae hacia ti, ya sea si es una persona salva, que ahora tiene la posibilidad de depositarlo en personas que no son salvas también, pero hay un entendimiento que Dios quiere que traigas, que Dios te lo ha dado. Tienes más riqueza espiritual que todos los ministerios. Entonces con eso debes comprender que Dios quiere que pase esto. Quiero darle un grito de felicitación a Pastor Billy y Pastor Christy. Los miércoles tienen estudios bíblicos y están compartiendo algunos de los manuales y eso es lo que estoy hablando. Debe haber una transferencia para el siguiente heredero, la generación que continúa en cuanto a la vida profunda de Dios. ¿Cómo eso va a suceder? Me puedes preguntar. Yo no sé quién. Entonces solamente preguntémosle a Dios que traiga a alguien en tu vida que esté abierto y para empezar a vaciar y para compartir, te daré Biblia. ¿Te estoy aburriendo acaso? Hechos 16, 11 al 15, desde Turquía. Pablo dice, pasamos y cruzamos el mar y llegamos a Neápolis y fuimos a Filipi y después fuimos a una colonia romana en Macedonia y dice, y espero, menciono que quiero llevar a algunos de ustedes para estas áreas en Grecia y en Turquía para poder mostrar un gran entendimiento de esto. Entonces, espera, en el sábado fuimos a esta ciudad y había un río en donde esperamos encontrar un lugar de oración y empezaron a hablarle a las mujeres. Mucha revelación aquí que se juntaban en el río y unos de ellos hablando de la transferencia espiritual. Una de esas mujeres de esa ciudad de Thyatira, Lidia. Lidia significa prevalecer, una persona vestida en púrpura, en morado. Y Dios abrió su corazón para responder el mensaje de Pablo. Entonces aquí hubo un gran heredero que Pablo le pidió a Dios y aquí viene Lidia y Dios abrió su corazón y Pablo empezó a transferir riqueza espiritual. Si puedes seguir a Lidia y su vida, empezó a vestir ese color púrpura, encontró y ella ayudó y invirtió para que pudiera guiar y patrocinar a Pablo y a su mensaje. Y entonces, por lo mismo que Pablo transfirió riqueza espiritual en la vida de Lidia,
darte cuenta que es una responsabilidad y un mandato de transferir la riqueza espiritual, si es posible, en tus hijos antes que Dios. Eso es lo más profundo. Ahora tendrás hijos que tal vez sean un poco más grandes. Haz todo lo que puedas. Pon la semilla en ellos y deja que Dios haga lo demás. Si sus corazones están abiertos, es posible. Pídele a Dios que abra sus corazones y ve lo que sucedió, así como ella recibió en la transferencia espiritual. La Biblia dice que llamó a Pablo a su casa y le pidió que viniera a su casa y le dijo, ¿por qué no te quedas en mi casa? Y toda su casa se hizo salva también. Una casa que estuvo abierta, que cuando Dios abre el corazón, puede abrir esa casa también. Oh, ¿qué hora es? ¿Tiempo de café? No, 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 no. Revoco el nombre de Jesús. Muy bien. Abrieron sus corazones, que abran sus casas. Corazones abiertos, casas abiertas. Entonces vemos aquí que Dios te está dando un mandato, que tú vas a transferir riqueza espiritual y tú le vas a decir a Dios, ¿a quién le voy a decir esto? Es no nada más yo recibo y yo como. Dios desea que tú transfieras esto a la vida de alguien más. No es nada más que tú crezcas espiritualmente. Debe de ir hacia alguien y hacia otra vida. Y si te pedimos que que traigas a una Lidia para que te dé una sensibilidad de cuánto debes poner. Ahora tenemos algunos problemas, algunos retos en cuanto a transferir la riqueza espiritual a los herederos, hacia otras personas. ¿Por qué no está sucediendo? ¿Por qué es tan lento? ¿O cuál es el reto? Te daré uno. He pasado esto, pero quiero llegar en las partes de las riquezas espirituales y llegar en el área financiera, lo que es riquezas espirituales. Ve aquí algo que puede afectar mi transferencia de la riqueza con mis hijos, amigos, familia, herederos, cualquiera que Dios traiga a mí. Aquí está el reto principal que puede sacar de la línea la transferencia de Dios. Eso es la enfermedad espiritual en la riqueza que es transmitido. Esto es más grande que sífilis. Es más grande que gonorrea. Esto es algo espiritual que está envenenando la transferencia potencial. Aquí hay algunos. ¿Qué es una enfermedad transmitible espiritual de las personas rectas? ¿Qué es eso? Sin vivir el mensaje, no vivir el mensaje y transferirlo a mis vecinos, a mi familia, aquellos con los que trabajo, y aquí hay una enfermedad transferida espiritualmente. Lo están escuchando lo que estoy diciendo, pero no lo están viendo que yo lo vivo en mi vida. Ve, tenía un padrastro y esto es lo que me decía. Él me decía, no hagas lo que yo hago. Haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Yo, wow, estás hablando de un adolescente para poder tratar de entender algo. Y si yo no hacía lo que él me decía, era un padre abusivo, alcohólico, te golpeaba hasta que te salía sangre. Yo haría lo que él decía. Ahora salgo de eso y estoy tratando, y todo esto lo que sucede, pero Dios declara a través de su palabra santa, su gracia y su misericordia. Él quiere mi mensaje para moverme hacia los pies. Entonces, una enfermedad espiritual
está tratando de transferir esa riqueza que no ven en su vida. Pablo dice en 2 de Timoteo 10, dice, aunque tú sabes esto sobre mis buenos sermones, mis enseñanzas, conoces mi vida, conoces mi conducta, cómo vivo, conoces mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi persecución, mi sufrimiento y todas estas cosas que yo he perseverado. Y sabes que no solamente lo que él dice, pero cómo está viviendo su vida. Sí, hermano, es es un trabajo de misericordia, de gracia, pero date cuenta que la enfermedad espiritual puede afectar lo que Dios te ha mandado para poderle dar a alguien más, como conforme abren sus corazones, si su mensaje no alinea con lo que están diciendo, es algo peor que sífilis, es una enfermedad espiritual en cuanto a transferirla a alguien más que debe ver la pureza del mensaje de Jesucristo. Entonces ahora tienes personas que están creciendo y mujeres que le están diciendo a sus hijas y a sus hijos, no hagas lo que yo hago, sino lo que yo digo, y aún así te llamas cristiano. Ve estos aspectos morales. Entonces quiero retarte a ti y a mí mismo que en muchas ocasiones esta transferencia no solamente es enseñada, es atrapada. Si tus hijos o alguien no te ven en algún lugar donde estás adorando a Dios, amando a Dios, tal vez la transferencia puede ser sellada solamente cuando ven a papá adorando a Dios, llorando ante Dios, la relación y la dinámica que te dice no hagas esto, no bailes con estos, no bailes con estas personas o hagas esto. ¿Quieres un aspecto espiritual o quieres una vida moral? Te daré otro aspecto espiritual transferible. No desear vivir con hacer un sacrificio. Peor que gonorrea es, peor que sífilis, es una enfermedad espiritual. Individuos que se niegan vivir la palabra de Dios, dicen, no, que esto es una basura. ¿Quién quiere seguir a Dios? Para poderse dar cuenta de la transferencia. No desear vivir una vida con sacrificio. Ya cambiaste el canal, estás tratando de ver el fútbol o alguien que esté jugando que no te vas a acordar quién ganó después de 2 años ahora. Pero la palabra de Dios que será retenida por siempre, siempre, siempre. Y Dios dice, hasta Dios dice, yo la puse arriba de mi propio nombre. Ahora tengo que luchar a las personas cristianas, aún en domingo, hacia dónde hemos caído. No hay duda de por qué no tenemos credibilidad en las naciones, porque hemos caído tan grande a través de la palabra de Dios. Y ya perdí a todos los seguidores en YouTube, Spotify, pero vean que Dios te encuentre. No quieren vivir sacrificando. Vean que este hombre aquí, Tina estaba pasando y los dos estábamos pasando por aquí y fuimos a su casa y era un hombre musulmano, lo cual está bien. Vean, yo también tengo amigos musulmanos y musulmanes, pero Dios abre los corazones de las personas. Bueno, vean, esta persona está vendiendo su casa y me está diciendo, bueno, yo soy musulmán. Dice, bueno, yo no quiero estar enfrente de Alá y no tenga nada que darle. Entonces estoy vendiendo mi casa, mi carro, solamente tenía una cama, una televisión. Sabes, si compras esta casa te doy la cama, te doy la televisión. Tenemos también un bote de basura también, que es de acero inoxidable, dice,
Y yo le dije, amo tu devoción y amo tu sacrificio. Cristianos que no desean vivir en sacrificio, de nuevo, no estoy diciendo que no puedes tener un buen auto. Yo también tengo una buena Navigator, un buen auto, me gusta el clima. No es acerca de las cosas buenas, pero el deseo de vivir en sacrificio conforme Dios lo llama y debe de estar en tu corazón. Sabes que la comunidad del Islam está creciendo 70% al año. La comunidad islámica está creciendo y es la más rápida en las religiones en crecer. Desde 2015 en delante, menciona que 3 a 10 personas viviendo en la tierra van a ser musulmanes y la comunidad cristiana está decrementando, está disminuyendo. ¿Por qué? Porque no hay un mensaje colectivo, colectivo que está llamando a el hombre cristiano a morir en sí mismo, vivir sacrificando ante Jesucristo, ¿sabes? Ese mensaje no está yendo colectivamente, no como el Islam. ¿Sabes qué es lo que enseña el Islam? Les dicen los maestros, tú debes dar tu vida a Alá, tú debes morir por Mohammed, tú debes de vivir en estos lugares y ves una de las locuras que están deseosos de hacer, dar la vida a Alá, porque ese tipo de sacrificio en su vida está llevando muchas generaciones a ellos. ¿Por qué? Porque el hombre necesita tener a alguien para poder morir en lugar de solamente vivir. No estamos llamando a hombres y mujeres para morir en sí mismos y vivir ante Jesucristo. Esa es la palabra. Y hasta que la comunidad de los ministerios y la comunidad démonos cuenta que le estamos dando solamente gonorrea, sífilis, y les puedo decir, puedes tener toda la herencia, pero no tienes que morir, te puedes quedar con tu vida y puedes tener todas las ventajas también. Eso no es como este juego corre. ¿Me están escuchando todos ustedes? Muy bien, ¿qué es lo que hice? Eso es una enfermedad espiritual. Ahora están muy callados en este lugar. Necesito un amén de que tú y yo reconocen el deseo. Vean cómo el Islam, los maestros están llamando a su gente a morir por el profeta. Vean cómo es como si se estuvieran escabullendo a este mall y se están llegando a ese lugar para poder adorar y dicen, tú tienes que morir por Alá y por Mohammed. Y eso los motiva hasta los jóvenes. ¿Qué les decimos a los jóvenes? Muy bien, aquí tienes esto. Ve y haz esto. Vamos a jugar un poco de Game Boy. Vamos a hacer este tipo de juegos. En lugar de darles el mensaje de estar motivados, de vivir por Jesucristo, para poder mostrar una vida y una razón de estar con vida. Segunda de Corintios, ves cómo no hemos llegado siquiera al aspecto financiero, que Jesucristo murió por todos nosotros. Segunda de Corintios 5:15, que ellos no, no más vivan por ellos mismos, pero por aquellos quien ha muerto por ustedes y que ha nacido de nuevo, que ha resucitado. Muy bien, aquí me detendré. Es muy triste, ¿correcto? Es muy, muy triste. Vas a ir a tu casa con enfermedades financieras transmitidas
¿Por qué en un aspecto natural podemos ver esto tan continuo? ¿Por qué África? Tengo hermanos ministros. ¿Por qué África, la nación que tiene más recursos en su continente, en la tierra? ¿Por qué colectivamente es una de las naciones más pobres en la tierra? Están llenos de diamantes, oro, plata, hierro, cobre, recursos naturales. Están pero amontonados, están llenos de estos recursos. Y después de todo eso, en términos como continente, uno de los más pobres continentes en el mundo. ¿Por qué? Por las enfermedades espirituales y financieras. Y porque han transmitido esas enfermedades financieras que van en su familia para continuamente empobrecer estas naciones y estos pueblos y estas entidades, y lo ves en Estados Unidos, lo ves en muchas áreas donde hay una herencia y aún así continúa una persona que está pidiendo en las calles, pues solamente no puedes quedarte ahí. Ok, muy bien, muévete del apartamento y ahora viene el abuelo, la abuela, y ahora todos amontonados en un cuarto y viven esa pobreza, y los niños también son enseñados a eso y van transfiriéndolo a sus hijos, y ahora tienes comunidades que están amontonadas con enfermedades, no gonorrea ni sífilis, pero pobrezas espirituales y financieras, y aún personas cristianas, como aquel ministerio que me llamó de Centroamérica. Muy bien, tienes que salirte de esto y darte cuenta que Dios te ha dado una herencia. Necesitas mantenerte aquí donde Dios va a romperlo y va a experimentarlo, y las dinámicas y los niveles que Dios te va a mover desde esa pobreza a una riqueza. Lo hizo por China, lo hizo por mí y lo hace por miles y miles de personas, y lo va a hacer por ti. Y tienes esa responsabilidad de transferir esas riquezas que Dios tiene para ti. Muy bien. Entonces, ya no quiero regresar y continuar este contenido, pero voy a tener que hacerlo. Muy bien, sabes que hay son enfermedades financieras transmitidas. Sabes que la deuda era como de 12 trillones, ahora vamos a tener 30 trillones de dólares. Es un aspecto, enfermedad financiera transmitida en el pensamiento también, pero ahora se está moviendo las naciones, en donde estamos viendo que esa impresión de billetes estamos transfiriéndolo a las próximas generaciones, a tus hijos, a los hijos de nuestros hijos. Ahora tenemos todo esto sucediendo alrededor del mundo, no solamente aquí. Más de 30 trillones de dólares. Sabes que cada mes tenemos un interés de 500 billones de dólares que tienen que serse pagados por aquellos que continúan pagando y comprando e invirtiendo. Cada mes tenemos que pagarles como una tarjeta de crédito. ¿Qué nación puede continuar y sobrevivir en este formato y esta plataforma? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tengo un par de respuestas para qué es lo que se puede hacer y cómo prepararse como un heredero para aquellos que vienen y los que van a recibir. Quiero decirte que aquellos que Dios los está llamando y les está dando un regalo para poder incrementar tu riqueza y tus ganancias,
Muy bien, pero tal vez tú tengas entonces una enfermedad financiera o espiritual. No estoy diciendo que tienes que tener todo esto, pero aquí está, si hay una enfermedad financiera en tu vida, en tu familia, en tu cultura, necesita ser rota y necesitas transferirse bíblicamente a los herederos para que Dios te incremente y tenga un entendimiento y una influencia en esa dinámica en tu vida. Necesitamos darnos cuenta qué es lo que la Biblia dice, quién es el candidato y a quién se lo puedes dar. No solamente se lo das a un niño porque hay sangre, se lo das a Dios. Tienes una responsabilidad con él. ¿Qué vas a hacer con estos aspectos transferibles en enfermedades espirituales? Aquí voy a terminar. Si te llevas $100 y pones uno arriba de otro, sube 69,000 millas en el aire. Eso es $1 trillón. Y este país está en 30 trillones de dólares en deuda. Y nosotros como país continuamos imprimiendo billetes y sin darnos cuenta que hay una enfermedad espiritual que es peor que sífilis, peor que gonorrea. ¿Quién va a pagar por todo esto? ¿Quién va a tener que limpiar y continuar inseminando la siguiente generación? 69,000 millas en el aire. Ahora toma 30 trillones solamente este año con COVID y todo lo que está sucediendo. Ahí es donde estamos, pero tenemos esperanza, tenemos un Dios que es el dueño de todo, que Él ve toda la humanidad y las naciones. Dice que Él mantiene a los reyes en la palma de sus manos. No te vayas de esta presentación sin esperanza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La próxima vez que vamos a estar juntos, vamos a dar todas las respuestas de estas enfermedades espirituales y financieras en las naciones también y les mostraremos cómo preparar a tu familia y el legado que Dios ha establecido en tu vida para ir hacia adelante. Si los judíos en la tierra pueden perpetuar en su legado de riqueza, de extenderse, en donde continúa tú y yo también como cristianos que tenemos relación con Dios, con Jesucristo. Tú eres un heredero de la herencia. Ciertamente debe de haber familias cristianas expandiéndose haciéndose más grande en este mundo que tú vives y que vivimos.